fuiste cariñoso afectivamente con Sebastián. Siempre. De tocarlo, de abrazarlo, de... Somos muy de piel. Mucha gente en Chile todavía no puede creerlo. Negro Piñera ha muerto. Algunos dicen que fue por leucemia, otros aseguran que murió de pena, que su corazón simplemente no aguantó más después de perder a su hermano Sebastián. Lo cierto es que su final fue triste, solitario y desgarrador. Negro Piñera ya no era el mismo desde la muerte de su hermano. Se le veía apagado, sin esa energía que lo caracterizaba. La música, las fiestas, la alegría, todo eso quedó en el pasado. En sus últimas apariciones públicas, su rostro reflejaba una tristeza profunda, como si estuviera cargando un peso que no podía soportar. Días antes de su muerte, hubo un momento que dejó a muchos sin palabras. Negro Piñera visitó la tumba de Sebastián, se quedó allí en silencio, cabizbajo, y algunos aseguran que murmuró algo, como una despedida. Sabía que su final estaba cerca. El silencio de la madrugada fue interrumpido por una llamada que nadie quería recibir. Miguel, Negro, Piñera había muerto. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su hogar, en completa soledad. Pero lo que dejó a Chile en shock no fue solo su fallecimiento, sino las preguntas que quedaron sin respuesta. ¿Murió de leucemia o su corazón simplemente no soportó más la tristeza? Los últimos meses de su vida fueron un tormento. Se le veía cabizbajo, consumido por la pena, como si la vida hubiera perdido todo sentido. Desde la muerte de su hermano, Sebastián Piñera, algo en él se apagó para siempre. Sus amigos notaron cómo su mirada se hundía en la nostalgia, cómo su voz se quebraba al recordar a su hermano y cómo su cuerpo se debilitaba día a día. Pero hay algo aún más escalofriante. Días antes de su muerte, visitó el mausoleo de Sebastián y se quedó allí, en silencio, como si supiera que pronto se reuniría con él. ¿Qué fue lo que realmente lo mató? ¿Fue la leucemia que lo devoró por dentro o fue su alma la que se rindió ante el dolor? Hoy, en Secretos de Historia, vamos a descubrir la verdad oculta detrás de la trágica partida de Negro Piñera. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Porque esta es una historia que merece ser contada. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar te estremecerá hasta los huesos. La muerte de Miguel, Negro Piñera dejó un vacío en la farándula chilena. El hombre que alguna vez fue sinónimo de fiestas, risas y excesos, terminó sus días en un estado completamente opuesto, en soledad, con el alma desgarrada por la tristeza y sumido en un dolor del que nunca pudo recuperarse. Pero, ¿qué pasó realmente en esos últimos días? ¿Cómo fue que él, Negro, pasó de ser el eterno bohemio de la noche santiaguina a un hombre consumido por la pena? Durante décadas, Miguel Piñera fue una figura inconfundible en la vida nocturna de Santiago. Dueño de discotecas y bares emblemáticos, su carismática personalidad lo convirtió en el alma de la fiesta. Siempre rodeado de amigos, músicos y personajes de la farándula, el Negro parecía inmortal, alguien que nunca se rendiría ante los golpes de la vida. Pero eso cambió drásticamente tras la trágica muerte de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera. Desde aquel fatídico día en que su hermano perdió la vida en un accidente de helicóptero, algo dentro de Miguel se rompió. Su círculo cercano asegura que ya no era el mismo, dejó de aparecer en eventos, no contestaba llamadas y evitaba el contacto con la prensa. Quienes lograron verlo en persona notaron una imagen devastadora. El hombre que solía reír a carcajadas y levantar el ánimo de todos, ahora apenas hablaba, con la mirada perdida y una tristeza que parecía imposible de borrar. En sus últimos meses, Miguel Piñera prácticamente se encerró en su departamento. Testigos afirman que rara vez salía, y cuando lo hacía, era solo para comprar lo esencial. Ya no se le veía en sus restaurantes ni en reuniones con amigos. Su hogar, que alguna vez fue un punto de encuentro para celebraciones, se convirtió en un refugio oscuro, donde el silencio y la nostalgia se apoderaron de cada rincón. Se dice que su departamento estaba lleno de fotografías de Sebastián. En la sala principal, tenía un enorme cuadro de su hermano, al que solía mirar durante largos minutos, en completo silencio. Vecinos aseguran que algunas noches se le escuchaba susurrar su nombre, como si hablara con él. «Hermano, ¿por qué te fuiste tan pronto?», dicen que murmuraba. A finales de 2024, Miguel Piñera recibió un diagnóstico devastador, leucemia aguda. La enfermedad avanzó rápidamente, pero lo que más impactó a sus amigos fue su actitud ante la situación. En lugar de luchar con la energía que siempre lo caracterizó, se dejó vencer. «No vale la pena seguir», habría dicho en una conversación privada.
La muerte de Sebastián no solo le rompió el corazón, sino que también le quitó las ganas de pelear por su vida. Médicos explican que la depresión y el estrés pueden acelerar enfermedades como la leucemia. El cuerpo y la mente están conectados. Si una persona pierde el deseo de vivir, su sistema inmunológico se debilita más rápido, afirmó un especialista en oncología. Y eso fue lo que pasó con Miguel. La pena lo consumió de adentro hacia afuera. Dejó de cuidarse, de tomar sus medicamentos con regularidad y de seguir las recomendaciones médicas. Amigos cercanos le rogaban que luchara, pero él solo respondía con una frase que ahora resuena como un triste presagio: ¿para qué, si igual me voy a morir de pena? Una de las escenas más impactantes de sus últimos días ocurrió en el cementerio Parque del Recuerdo. Fuentes cercanas revelan que Miguel visitó la tumba de Sebastián en varias ocasiones, pero hubo una en especial que dejó huella. Era una tarde gris, con una ligera llovizna cayendo sobre la ciudad. Un testigo asegura haber visto a Miguel de pie frente a la tumba, con la mirada fija en la lápida. No tenía paraguas, ni siquiera intentó cubrirse del agua. Simplemente se quedó ahí, con los ojos llenos de lágrimas y un susurro ahogado en la garganta. Hermano, no aguanto más, espérame. Ese día, cuentan, pasó más de 2 horas allí, sin moverse, sin importarle el frío ni la lluvia. Un guardia del cementerio se acercó para preguntarle si estaba bien, pero Miguel apenas respondió con un gesto. Esa fue una de las últimas veces que se le vio fuera de su departamento. Las últimas semanas fueron aún más desgarradoras. Miguel ya no respondía llamadas, apenas comía y se pasaba los días acostado, con la televisión encendida pero sin verla. Una de las personas que estuvo con él en sus últimos días contó que lo encontró sentado en su sala, con una copa en la mano y los ojos fijos en el cuadro de Sebastián. Ya pronto nos veremos, habría susurrado. Quienes lo visitaron aseguran que hablaba de la muerte con una tranquilidad perturbadora. No tenía miedo, no tenía ansiedad, solo una profunda tristeza. Un amigo de la familia relató que Miguel le dijo: «Mi hermano me está esperando. No quiero hacerlo esperar mucho». Esa sensación de resignación, de entrega al destino, fue lo que más impactó a quienes lo conocieron. Miguel Piñera, el hombre de la eterna fiesta, el hermano menor que siempre fue el más despreocupado, se estaba despidiendo en silencio, dejando que la tristeza y la enfermedad hicieran su trabajo. A veces, la vida nos da señales que no queremos ver. Pequeños momentos que con el tiempo cobran un significado aterrador. Y así fue con la última conversación que Miguel, Negro Piñera, tuvo con su hermano Sebastián. No se trató de una llamada cualquiera. Fue una conversación cargada de emociones, silencios pesados y frases que, vistas en retrospectiva, parecían una despedida anticipada. Fue el destino que los preparaba para lo inevitable. ¿O acaso Sebastián ya presentía que su final estaba cerca? Sea como sea, esa última llamada quedó grabada en la memoria del Negro, y muchos dicen que fue el principio de su declive, el punto en el que su vida dejó de tener sentido. Según fuentes cercanas, la conversación ocurrió unos días antes del fatídico accidente que le arrebató la vida a Sebastián Piñera. Era una noche tranquila, sin nada fuera de lo común. Miguel estaba en su departamento, acompañado solo por una copa de vino y la nostalgia de sus recuerdos. El teléfono sonó. Al ver el nombre de su hermano en la pantalla, algo dentro de él se estremeció. No era común que Sebastián lo llamara a esa hora. «Hermano, ¿cómo estás?», preguntó Sebastián con una voz pausada, distinta a la firmeza con la que solía hablar. Miguel, con su tono relajado de siempre, le respondió con una broma. «Aquí, esperando que te acuerdes de mí». Pero del otro lado no hubo risa, ni una respuesta inmediata. Hubo un silencio que se sintió más pesado de lo normal. «Negro, quiero decirte algo». Ese fue el momento en que la conversación cambió. La voz de Sebastián sonaba extraña, más profunda, con una carga emocional que Miguel no había escuchado en años. «Dime, hermano, ¿qué pasa?», preguntó Miguel, ahora un poco más serio. «Quiero que sepas que te quiero mucho. Que, a pesar de todo, siempre te he admirado, a mi manera, pero lo he hecho». Miguel se quedó sin palabras. Sebastián nunca había sido de expresar sus sentimientos de manera tan abierta. Siempre fue el hombre de la política, del control, de la estrategia, pero esa noche, parecía otro. «Oye, qué raro te pones. ¿Te pasa algo?», insistió Miguel, con un tono entre nervioso y curioso. «Nada, solo, a veces pienso en el tiempo que nos queda, en lo rápido que pasa la vida». Aquellas palabras, en su momento, pasaron desapercibidas.
Miguel simplemente pensó que su hermano estaba nostálgico, reflexivo. Pero después del accidente, esa frase se convirtió en una maldita premonición. La conversación duró varios minutos más, pero no fue igual que otras veces. Sebastián hablaba con pausas, como si cada palabra pesara. Como si estuviera midiendo cada frase, cada recuerdo. Siempre fuiste el alma de la familia, negro. A veces pienso que yo fui demasiado serio, demasiado rígido, y que tú fuiste el que realmente supo vivir. Miguel intentó bromear para romper la tensión. Y bueno, si me hubieras hecho caso y hubieras salido más conmigo, te habrías divertido más. Pero Sebastián no rió, solo suspiró. Tal vez. Después de esa respuesta, el silencio se hizo más largo. Miguel sintió un nudo en el estómago. Había algo en la voz de su hermano que no le gustaba. No era tristeza, no era cansancio, era como si estuviera despidiéndose sin decirlo directamente. Finalmente, Sebastián habló de nuevo. Bueno, negro, nos vemos pronto. Y antes de cortar la llamada, agregó algo que dejó a Miguel con un escalofrío en la piel. No dejes que la tristeza te gane. La vida sigue, hermano. Esas fueron las últimas palabras que Miguel escuchó de su hermano. 2 días después, el expresidente Sebastián Piñera cayó con su helicóptero en un lago helado. Su muerte fue instantánea. Miguel, al enterarse de la noticia, no pudo reaccionar al principio. Se quedó en shock, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si esperara que Sebastián volviera a llamar. Asterisco asterisco que le dijera que todo era una broma, que nada había pasado. Asterisco asterisco, pero la realidad era otra. Su hermano ya no estaba. Desde ese día, Miguel nunca volvió a ser el mismo. La imagen de su hermano, la última conversación, las palabras que parecían un adiós anticipado, todo lo atormentó hasta su último respiro. Sebastián sabía, él sabía que algo iba a pasar, dijo Miguel en una conversación con un amigo cercano. Pero, ¿cómo pudo saberlo? ¿Fue solo una coincidencia, o realmente presentía que la muerte lo acechaba? Las semanas siguientes fueron un calvario para Miguel. Intentó seguir adelante, pero algo dentro de él ya estaba roto. Se encerró en su departamento, dejó de asistir a reuniones y su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Lo que pocos sabían en ese momento era que la leucemia ya estaba avanzando, pero Miguel nunca quiso luchar contra ella. En su mente, su destino ya estaba sellado. El recuerdo de Sebastián lo perseguía día y noche. A veces, en las madrugadas, tomaba su teléfono y volvía a leer los últimos mensajes que su hermano le había enviado. Se quedaba viendo la última llamada registrada, como si esperara que, de alguna manera, Sebastián volviera a aparecer en la pantalla. Me llamó para despedirse y yo no lo entendí, confesó una vez, con la voz quebrada. No podía dejar de pensar en esas palabras, no dejes que la tristeza te gane. Pero la tristeza ganó. Los que estuvieron con Miguel en sus últimos meses aseguran que él nunca dejó de hablar de Sebastián. Cada vez que mencionaba su nombre, su mirada se apagaba un poco más. Si mi hermano estuviera aquí, nada de esto estaría pasando. Su corazón ya no tenía fuerzas. La leucemia avanzó, sí, pero fue la pena la que terminó de destruirlo. Hasta el último día de su vida, Miguel llevaba consigo esa llamada. La repetía en su mente una y otra vez, preguntándose si había algo que pudo haber hecho, si hubo algo que no entendió en su momento. Pero la realidad era simple, el destino había decidido por ellos. Sebastián se fue en un accidente. Miguel murió en vida desde aquel día. Y así, los hermanos Piñera, tan distintos en vida, terminaron unidos en la tragedia. Uno se fue en el agua. El otro, se ahogó en su propia tristeza. La muerte de Sebastián Piñera no solo marcó la historia de Chile, sino que también partió en dos la vida de su hermano, Miguel, Negro Piñera. Desde aquel fatídico día, Miguel dejó de ser el mismo. Quienes lo conocían dicen que su espíritu fiestero y su alegría característica desaparecieron, como si se hubieran ido junto con su hermano. Pero lo que pocos imaginaron fue que esta tristeza no solo lo afectaría emocionalmente, sino también físicamente, acelerando una enfermedad que ya acechaba su cuerpo en silencio, la leucemia. Muchos creen que fue la pena lo que lo mató, que su corazón no soportó la pérdida de Sebastián. Pero otros sostienen que la leucemia ya estaba presente y que la tragedia simplemente la despertó con una fuerza incontrolable. ¿Fue su destino sellado por la biología o por el dolor? Aquí comienza la historia de cómo el duelo más grande de su vida se convirtió en la sentencia de su muerte. Los amigos más cercanos de Miguel fueron los primeros en notar el cambio.
Aquel hombre que siempre tenía una sonrisa lista y un chiste en la boca, de pronto, se convirtió en una sombra de sí mismo. El negro dejó de salir a fiestas, ya no tenía ganas de cantar ni de tocar la guitarra. Sus noches de bohemia se transformaron en noches de insomnio, en las que se quedaba solo, mirando al techo, repitiendo una y otra vez los últimos momentos de Sebastián. No quiero ver a nadie, hermano, estoy cansado. Esa era la frase que repetía cuando alguien intentaba sacarlo de su encierro. El negro había sido siempre el alma de la fiesta, pero ahora, la vida misma parecía serle indiferente. Lo peor llegó cuando comenzó a sentirse físicamente mal. Su piel se volvió pálida, sus manos temblaban y, de a poco, fue perdiendo peso de manera alarmante. Algunos pensaron que simplemente no estaba comiendo bien por la depresión, pero la realidad era mucho más cruel, la leucemia estaba avanzando sin freno. La leucemia es un cáncer agresivo que ataca la sangre y la médula ósea. En muchos casos, se desarrolla silenciosamente, sin dar señales hasta que ya es demasiado tarde. Pero hay algo que los médicos han estudiado por años, el impacto de la tristeza profunda en la salud de las personas. Se ha demostrado que el estrés emocional intenso puede debilitar el sistema inmunológico, facilitando el avance de enfermedades que estaban latentes. Entonces, la gran pregunta es, ¿Miguel Piñera ya tenía leucemia desde antes o su enfermedad se aceleró a causa del duelo por su hermano? Algunos expertos han señalado que la depresión severa puede generar un estado de inflamación crónica en el cuerpo, aumentando el riesgo de enfermedades graves. En el caso de Miguel, su sistema inmunológico quedó completamente vulnerable después de la muerte de Sebastián. Chile perdió a una figura icónica, un hombre que disfrutó cada segundo de su existencia, pero que en el fondo, también escondía un inmenso dolor. Hoy, su historia queda en la memoria colectiva como una de las pérdidas más trágicas del país. Esta ha sido la historia de Miguel, negro, Piñera, una historia de éxito, excesos, tristeza y despedida. Ahora la pregunta queda en el aire, ¿murió por leucemia o por pena? ¿Fue la enfermedad o el vacío que dejó su hermano lo que realmente lo consumió? ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario con tu teoría. Si te impactó este relato y quieres conocer más historias como esta, suscríbete a nuestro canal, Secretos de Historia, activa la campanita, dale like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de la muerte del negro Piñera. Nos vemos en el próximo video.